avísenme en el chat si es que realizaron ya este ejemplo, este ejercicio que yo lo había dejado como ejercicio en la clase pasada. Si es que ustedes tenían tiempo, espero que y ganas y sabían hacerlo, espero que lo hayan hecho. Si no, podemos revisar ahora cómo se hace. Entonces, el ejercicio es al igual que lo que hemos hecho previamente: encontrar la forma algebraica de esta función potencia que está expresada en forma tabular. Y para eso ustedes tienen que revisar los pasos que estaban anotados en la página anterior, que son los que yo ya les había dado. Entonces, vamos a poner acá resolución de esto. Resolución. Lo primero que debemos hacer es identificar o identificar el coeficiente A buscando cuál es el valor de Y asociado a X igual a 1. En este caso, Y es igual a 7 cuando X es igual a 1, por lo tanto, A es igual a 7. Bien, por supuesto que no es mucha molestia, por lo mismo les dije que los iba a hacer después de pasarles yo la pelota a ustedes para que respondan uno. Bien, entonces en este caso A es igual a 7. Bien, y mi función hasta el momento se ve, tengo problemas con la barra espaciadora, se ve como f de x es igual a 7 por x elevado a n. Bien, entonces ese es siempre el primer paso. Recuerden, identificar cuál es el valor de y que corresponde a x igual a 1 y así entonces ustedes pueden encontrar cuál es el coeficiente a. Bien, ok, no hay problema con lo que dicen. Bien, debido a su correo. ¿Qué correo? No sé. Bien, entonces, en este paso debemos evaluar la función en otro valor de x que no sea 1, 0 o menos 1. En este caso elegiremos, siempre váyanse por lo más simple, que en este caso es x igual a 2, bien, para que no trabajen con números tan grandes. El valor asociado a x igual a 2, el valor de y en realidad, asociado a x igual a 2 es y igual 112. Bien, como ustedes pueden ver acá, cuando x vale 2, y vale 112. Entonces, eso nos permite plantear una ecuación. ¿Cuál va a ser esa ecuación? La función evaluada en x igual a 2 es igual a 112. ¿Y cómo se ve la función evaluada en x igual a 2? Es porque tenemos que reemplazar la forma algebraica que ya encontramos. Y eso nos permite entonces expresar esta ecuación para el valor de n. Entonces 7 por 2 elevado a n va a ser igual a 112. Por 2 elevado a n. Perdón, me faltó el elevado. Ahí sí. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer acá? Pasar el 7 dividiendo, para dejar del otro lado solamente 2 elevado a n. Va a ser igual a 112 dividido en 7. Y 112 dividido en 7 ustedes lo pueden calcular a mano, con calculadora, como ustedes prefieran. El resultado de esto va a ser 16.
Y aquí ustedes tienen que preguntarse, y por lo mismo recuerden que yo les dije que tenían que pensar con logaritmos, pero no necesariamente ejecutar un logaritmo. Entonces aquí ustedes pueden pensar 2 elevado a qué número me va a dar 16. Lo voy a poner de todas maneras en el siguiente paso. 2 elevado a algo me va a dar 16. Ese algo tiene que ser igual a 4. ¿Cómo saben que tiene que ser igual a 4? Porque 2 por 2 es 4, por 2 8 y por 2 16. Entonces tiene que ser 2 elevado a 4. Entonces finalmente mi función es f de x igual 7x elevado a 4. Profe, una duda. Adelante, por favor, pregunten. Aprovechen de preguntar ahora. Ah, y confírmeme también en si es que llegaron efectivamente a ese valor o estaban cerca, etcétera. ¿Cómo pasa el 2 de 2 elevado en el otro lado? ¿Queda como raíz igual? No, no es necesario pasar al otro lado nada de esto, ¿ok? En el caso, o sea, en el paso en el que ustedes tienen 2 elevado a n igual a 16, por lo general este n va a ser un número exacto que ustedes pueden encontrar fácilmente pensando en, ya, este número tiene que ser 2 elevado a algo. Y tienen que ustedes pensar cuáles son las potencias de 2. 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16, y así. Bien. Aquí el 2 no se pasa para el otro lado. Me acuerdo que tú mismo me hiciste la pregunta la otra vez si es que había que hacer un logaritmo, no, no es necesario, ¿ok? Lo que va a pasar aquí es que los ejercicios como van a estar construidos, como yo les aseguro que van a estar construidos, el, el exponente aquí va a ser un número exacto, o sea, un número entero, ¿bien? Tanto positivo como negativo. La dificultad que puede haber, que de hecho lo encontramos en un ejercicio previo, en este de acá, no era este de acá, en este de acá, ¿bien? Que el exponente puede ser negativo y en vez de tener números enteros van a tener fracciones, ¿ok? Y ahí, pero ahí ustedes tienen que recordar cuál es la propiedad de las fracciones de exponente negativo. Bien, bien, excelente jóvenes. ¿Dudas con esto? Escriban en el chat o levanten la mano para preguntar y mientras tanto yo voy a ir acá a mi Desmos para que ustedes vean que lo que pasa es que aquí tenemos los puntos de nuestra función. Y el 7x elevado a 4 pasa exactamente por esos puntos. Bien, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Entonces fíjense que yo les podría dar solamente los valores de x igual a 1 y x igual a 2 y ahí ustedes me podrían decir cuál es la función potencia que pasa por esos puntos, pero se le da un poco más de opciones para que ustedes trabajen con otros valores en caso de quererlos. Bien, ya, entonces a ver, preguntas que tienen acá. Hola Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntarle al profesor cuáles eran los pasos que hay que seguir porque parece que no me acuerdo tanto de los pasos. Los pasos son los que están anotados acá y están anotados aquí en un punteo más arriba y también los desarrollamos en este problema. Primero encuentran cuál es el valor de y asociado a x igual a 1. En este caso, por ejemplo, era menos 3 y ese va a ser el valor del coeficiente de la función, el número a que va enfrente. Entonces, en este caso es menos 3. Entonces decimos que inmediatamente el coeficiente a es menos 3 y nuestra función va a quedar así, donde reemplazamos el valor de a. Y después para encontrar el valor de n, reemplazan en la función cualquier otro valor de x que no sea 1, 0 o menos 1. Por ejemplo, aquí lo hicimos con x igual a 2 y por lo general yo les recomiendo que lo hagan con x igual a 2, lo reemplazan en la función que encontraron, entonces como si función era menos 3 por x elevado a n, cuando reemplacen x igual a 2 les va a quedar menos 3 por 2 elevado a n. Y eso va a ser igual al valor de y que está asociado a ese x, porque recuerden que así es como se construye la función, ustedes se evalúan en un valor de x y les entrega un valor de y. Y cuando hacen eso, entonces les va a quedar una ecuación en donde tienen que despejar n, y ese n entonces es la última pieza que a ustedes les falta de su función para terminar de construir. Entonces, como en este caso n es menos 1, mi función va a ser menos 3 por x elevado a menos 1, o lo que acabamos de hacer, mi función iba a ser 7 por x elevado a 4. Entonces, si es que quieren buscar cuáles son los pasos, están en este documento anotados en la página 21. Están de hecho puestos con distintos puntos.
va a haber algunas personas que no se les va a, ¿cómo decirlo? Que no necesariamente van a seguir los pasos, sino que pueden pensar esto con un poco más de la lógica que hay detrás de esto de funciones, pero se van a dar cuenta que están haciendo lo mismo al final. Bien, si es que ustedes están pensando en seguir pasos o no seguir pasos, o, ¿cómo decirlo? Hacerlo más bien por lógica, entre comillas, o cachativa, como ustedes puedan preferirlo, el resultado debería ser el mismo. Bien. Y antes de pasar a otro ejercicio, para quienes quieran un desafío un poquito más grande, intenten hacerlo, intenten resolver este ejercicio. Yo sé que hay gente aquí que les gusta un desafío un poco mayor y lo van a intentar resolver sin usar estos valores. Imagínense que los valores de menos 1, 0 y 1. Imagínense que les dicen solamente en su tabla que tienen los valores de x igual 2 y x igual a 3 y los valores de y correspondientes. Y les dicen en ese momento encuentre cuál es la función potencia asociada. ¿Es posible hacerlo? Sí, es completamente posible hacerlo. Yo sé que eso les puede entretener un montón. Ese es un problema de tipo nivel desafío, de los programas que me gusta poner a mí como desafío en las evaluaciones, ¿ok? Así que si es que quieren hacerlo para entretención, para preparación o para probar sus propios límites, adelante, intenten hacerlo. El desafío es hacer esto mismo, pero imagínense que en la tabla no les dan los valores de 1, 0 o menos 1, sino que dan los valores de 2, 3, 4, algo así. Después lo puedo anotar con un poco más de detalle. Bien, entonces, eh, en el cuadernillo, estamos viendo aquí función de exponente positivo, bla, 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 y me gustaría que intentaran hacer lo mismo, pero con esta tabla de acá. Bien, yo les voy a, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esta es una tabla de X e Y, que aquí está puesto como A o B, lo voy a copiar mejor. Entonces, vamos a poner otro ejercicio acá. Ejercicio. En la siguiente tabla se entregan los valores de X e Y de una función potencia. Entonces aquí voy a anotar la tabla. Entonces vamos a tener X por un lado e Y por el otro. Y los valores que me dan son 1, 2, 5, 10, 20. 1, 2, 5, 10, 20. Y aquí tenemos 50, 12, 2, 0,5 y 0,2. Entonces la pregunta es, encuentre la forma algebraica de esta función. ¿Los ejercicios de la próxima semana será la última nota? No, sí, no es la próxima semana, es la próxima clase, la clase del miércoles. Sí, esta semana tenemos que cerrar las notas, así que esa sería la última evaluación del primer semestre. Bien, veo que se está compartiendo el correo de esto, no es este directamente, es otro que yo les envié por correo. Aquí se lo voy a mandar. Bien, entonces les dejo ese ejercicio para que lo intenten desarrollar. Les voy a dar unos 5 o 7 minutos para que lo intenten hacer y después de eso lo revisamos. En caso de que tengan alguna duda, por favor, lo escriben por el chat. Voy a pausar la grabación ahora para que el video no quede con las cosas. Entonces, primero identificamos cuál es el valor de y asociado a x igual a 1, que es la primera fila acá, como y es igual a 50, entonces a es 50 y mi función es f de x igual 50 por x elevado a n. Ya habíamos explicado por qué era importante el valor de x igual a 1. Recuerden que 1 elevado a n es 1, entonces
el valor de f de x evaluado en 1 nos da directamente el valor del coeficiente a. Para despejar n, en este caso evaluaremos en x igual a 5. Encontrando entonces 50 por 5 elevado a n es igual a 2. Bien. Entonces esto va a ser una fracción de este otro lado. Entonces evaluamos en x igual a 5, 50 por 5 elevado a n, y ustedes pensarán aquí me va a dar un número enorme, pero paciencia, va a ser igual a 2, que es la cantidad y del otro lado. El 50 va a pasar dividiendo el otro lado, que está reclamando acá. Esto aquí probablemente, sí. El 50 pasa dividiendo al otro lado y va a quedar una fracción que ustedes pueden simplificar. 1 partido en 25. Esto es algo que hacer mucho ejercicio y haber trabajado un tiempo con matemáticas les va a poder dar una visión un poco más rápida de poder encontrar números que funcionan más fácilmente con otros. ¿Por qué yo supe, por ejemplo, que le convenía más con este? Porque tanto 5 como 2 pueden dividir a 50. Y de hecho, 50 es 5 al cuadrado, 25 por 2. Así que de inmediato pensé en que esto nos podía ayudar. Entonces, en ese caso, muy bien, Tamara. Muy bien. 5 elevado a n es igual a 1 partido en 25, que es 5 elevado a menos 2. Por lo tanto, n es igual a menos 2. Pero, un momento para terminar de compilar esto. Ahí está, bien. Entonces, la función parece ser f de x igual a 50x elevado a menos 2. Vamos a ver cómo se ve gráficamente, ¿ok? Que eso es lo que me tenía preocupado y de hecho lo grafiqué en mi teléfono para ver si es que se cumplía. Efectivamente esto no, esto lo vamos a guardar acá, pum. Entonces los datos de mi tabla, no, nada que ver ahí, tabla, eran 1, 2, 5, 10, 20 y de este otro lado estaban 50, 12, 2, 0.5 y 0.2. Y la función que habíamos encontrado era perdón, 50 por x elevado a menos 2. Perdón, esto es x4, nada que ver, x1. Y si se fijan, no tienen exactamente los mismos valores. Coinciden en algunos solamente. Si esto hubiera sido 12.5, por ejemplo, la función hubiera quedado perfecta. Entonces, ¿qué ocurre? El problema estaba, no sé si decir un poco malintencionado, porque no decía en ningún momento que era una función exacta, o sea, era una aproximación, que la función era una aproximación, pero de todas maneras nos sirve para practicar lo aprendido. Si ustedes lo hacían con el x igual 2 e y igual 12, fíjense que ese era el punto rojito que pasa por un poquito más abajo y no le iba a dar exactamente el valor de la función. De todas maneras, yo lo que voy a hacer, y se los voy a notificar eventualmente por correo, es ver si es que hay algún otro problema que ustedes puedan realizar de este tipo para que practiquen para la evaluación del día miércoles, ¿ok? Esta está acá, pero ya no confío en esto porque nos dicen que es una buena aproximación, cosa que de todas maneras refleja la realidad. En la realidad no siempre las funciones les van a dar exactamente lo que ustedes encuentran en la realidad, y por eso se llama un modelo, y ese modelo puede ser perfecto o no. Bien, entonces la función parece ser 50x elevado a 2, pero no representa exactamente todos los valores de la tabla.
Es una buena aproximación, pero no es un modelo perfecto. No se preocupen, en la evaluación del día miércoles no van a tener que lidiar con eso, las funciones van a estar bien comportadas, así que no se preocupen por eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces el día miércoles? La evaluación del día miércoles va a ser algo bien breve, va a tener algunas definiciones, un ejercicio de este tipo y otro que va a ser identificación de gráficas, ¿ok? Como lo que hicieron ustedes para la tabla de funciones que tuvieron que rellenar. Les voy a pedir que hagan ahora lo inverso. Les voy a presentar algunas funciones y les voy a pedir que ustedes digan cuál es el valor del coeficiente y cuál es el valor del... o cuál es el signo, perdón, del coeficiente y el signo del exponente, dado la gráfica, para que sepan que si la función es así, así, o así, o así, o así, todas las formas que hemos visto, ¿ok? ¿Cuántas preguntas serán? Tres ítems, un par de definiciones, un par de identificar y una de estas de la tabla. Bien, dado que eso es lo último que hemos visto y no hemos tenido opción de ejercitarlo tanto, va a ser uno de estos, ¿ok? Si es que quieren más ejercicio, yo le puedo mandar uno más. Ah, y aparte un problema de desafío, como esto, ¿bien? Si es que lo pueden desarrollar, excelente. Yo sé que hay gente del curso que lo va a poder desarrollar. Bien, eso jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho. Para la gente del electivo nos vemos más tarde, o si no, nos vemos mañana. Ah, muy importante, para mañana intenten conseguirse una cuenta de la luz de su casa, de su barrio, si es que lo pueden bajar por internet, mejor. Yo de todas maneras les voy a mostrar la mía, pero idealmente que ustedes puedan hacerlo con lo que está pasando en sus casas también, o lo que se supone que está pasando en sus casas. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos más tarde. Sí.